Vamos a ir a uno típico, ¿no? La patata. La patata. Vamos a contar la historia de la patata. Fíjate, la historia de la patata. Bien, 0,17 euros el kilo es lo que se le paga al productor, 1,25 es lo que pagamos nosotros. Efectivamente. ¿Qué pasa en el camino? Claro, aquí nos parecería que esto es una enorme generación de beneficios fuera de la cadena, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Primero, tenemos en agricultura, en los productos agrícolas, tenemos una cadena muy desagregada. Es decir, están los productores, después está el transporte, después está hay manipulación, está el envasado, etcétera, 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 y la distribución. Para que se hagan una idea, entre este diferencial de 0,17 y 1,25, los márgenes completos de la cadena, es decir, los beneficios que generan... Son 600% de diferencia. No, eso no es beneficio, eso no es beneficio. Bueno, entre en una ojo con esto, muy importante entenderlo. De este 1,25, beneficios de toda la cadena, es decir, incluyendo la distribución, los supermercados, el transporte, etcétera, beneficios nos llega a 40 céntimos. Todo lo demás son costes. Hay muchos costes en la cadena, pero solamente 40 céntimos son beneficios. Hay otra cosa escondida en este camino. Mientras tanto, Daniel, estamos viendo las distintas manifestaciones de los agricultores, de los ganaderos en distintos puntos de España. Aquí estamos viendo la señal en directo desde Valencia. No la perdemos de vista. Mientras tanto, seguimos hablando de esto. Vale, claro. Diagnóstico de la situación. Diagnóstico. ¿Cómo se soluciona esa brecha entre un precio y el otro? Se soluciona de varias maneras. La primera, por supuesto, hay otro factor escondido en este diferencial de precio, que es que prácticamente un 41% del coste se va en impuestos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es reducir los impuestos dentro de la cadena, porque durante toda la cadena, el agricultor, el transportista, el distribuidor y el comercializador están pagando impuestos. ¿Todo eso se pierde solo por los impuestos? ¿Responsabilizamos solo a los impuestos? No. ¿O también a los factores que hay? Hay varios factores importantes, y yo creo que el más importante es la desagregación. Es decir, tenemos en estas manifestaciones a muchísimos agricultores que son no mini empresas, sino microempresas, que son pequeños agricultores, 1 o 2 personas máximo, etcétera. Segundo, tenemos también en el transporte y en la distribución muy desagregado el mercado. Luego, tenemos el 65% de las frutas y verduras de España, de todo esto, lo gestiona una empresa pública que es Mercasa, 65%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que los agricultores tienen que hacer es agregar sus fuerzas en cooperativas, etcétera, añadir cadena, es decir, introducirse también en transporte y en distribución y reducir esa enorme desagregación sobre la cadena, Daniel. Por cierto, algo parecido ha apuntado ya el ministro. En plena crisis del sector de la agricultura y con el foco puesto en los grandes supermercados por la venta a pérdidas, vamos a ver esta imagen, compañeros, la que tenemos preparado, la de la cadena Carrefour, que ha sacado una nueva promoción de la fresa española que ha indignado a los agricultores. Regala 2 tarrinas de medio kilo de fresón de Huelva por compras superiores a 50 euros. La oferta, eso sí, no es válida en Sevilla o Huelva, donde, según los agricultores, es tan importante su cultivo socialmente que estaría muy mal visto. Daniel, estaría muy mal visto, y de hecho es lo que cabrea a muchos, lo que se llama la venta a pérdidas, algo que el gobierno quiere regular o prohibir. Bueno, claro, es que el supermercado no está vendiendo a pérdidas, lo que el supermercado vende muchas cosas, y dice, si usted compra de todas esas cosas algo, yo le doy otra cosa. Eso es una oferta, no es una venta a pérdidas, esto tenemos que entenderlo. Otra cosa es que digamos, oiga, ¿no sería mejor? Pero hemos oído muchos agricultores, Daniel, que dicen, es que ir al campo a recoger la aceituna, por ejemplo, ya me cuesta dinero. Claro. Me cuesta menos dinero quedarme en casa y abandonar el campo. Totalmente. ¿Cuál es el problema en la aceituna? En la aceituna, por ejemplo, es un caso muy claro de desincentivos e incentivos incorrectos. En la aceituna se metieron unas enormes subvenciones para el cultivo y la producción de aceituna. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se produce muchísima más aceituna que la demanda que existe, se vende a unos precios mucho más bajos y a muchos agricultores que tienen un negocio
digamos, realmente sostenible, pues lo que les está haciendo es costar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tú sabes, Daniel, que en los mercados, estamos en un mercado, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. En los mercados se habla mucho, también entre los productores. Claro. Y tenemos preguntas de nuestros analistas para ti. Muy bien. Así que, María, adelante. Bueno, llevamos rato intentando interrumpir, porque está aquí Mateo, que ya se subía por las paredes. Nos daba varias recetas, Daniel, nuestro economista, como posibles soluciones, evidentemente, para darles al sector del campo. Él hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de reducir impuestos. Esa es una posibilidad. Lo que hablaba de las cooperativas es muy interesante también. Lo que pasa es que, claro, ellos, para tener una cooperativa hay que tener pues una serie de dinero, de fondos, para crear esas estructuras. Cuando hablas de la cadena de alimentación, distribución, etcétera, tú ves las cuentas de resultados de las grandes compañías, de los supermercados, de la distribución, de los camiones, etcétera, y obtienen bastantes beneficios. Llegas a los agricultores y están, caninos. En fin, caninos. Aquí está ocurriendo algo. Hay alguien que se está beneficiando mucho y otros muy poco. Bien, lo primero es que no es correcto que obtengan grandes beneficios. Lo que hacen es precisamente lo que estaba hablando. O sea, los supermercados, ¿qué hacen? Tienen unos márgenes bajísimos. Para que nos hagamos idea, los supermercados tienen alrededor de un 0,15% de margen. ¿Qué es lo que hacen? Que tienen que vender mucho y rotar mucho, igual que todos lo pueden entender con, por ejemplo, las tiendas de ropa. Tienen que vender mucho y rotar mucho para generar beneficios. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, Mercadona el año pasado generó 727 millones de euros. Oye, eso suena muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre fundamentalmente es que, además, de esos 727 millones de euros, ¿sabes cuánto pagó en impuestos? 1.575. Pero adicionalmente su margen no llega al 3%. No llega al 3%. Sí, claro, pero el pequeño agricultor no puede vender tanto como un Mercadona. Y por eso es tan importante hacer lo que se ha hecho en Holanda, lo que se ha hecho en Estados Unidos, lo que se ha hecho en Inglaterra, en todos otros sitios en los que los agricultores y lo que hacen es no solamente unir fuerzas, que está muy bien, y además no es tan costoso, de hecho no es nada costoso, hay muchas ayudas para ello, pero adicionalmente entrar en la parte de la cadena en la que hay un poco más de margen. ¿Y si se saltan la cadena? O saltarse la cadena si quieren, claro. Oye, por ejemplo, todos hemos visto que en Estados Unidos, en Holanda, en Reino Unido, pues tú puedes comprar directamente vía internet a los productores si quieres productos nacionales, etcétera. Hablaban antes del fresón. La fresa en Inglaterra, por ejemplo, es muy típico que se compre directamente a los productores. Y aquí en el programa hemos hablado, por ejemplo, con un productor, José Joaquín, que vendía sus naranjas por internet. ¿Más preguntas? Yo quiero hacer al gran Daniel Lacalle una enmienda prácticamente a la totalidad, porque lo estamos viendo desde un planteamiento puramente económico, cuando el campo lo que también reclama es que se mantenga el ecosistema social de una parte de España que necesita que se esté cultivando, que necesita la agricultura, que necesita todo este sistema productivo, que se puede mejorar sin duda a través de las cooperativas, a través de la unidad de todos, pero que ahí los impuestos, y es donde quería insistir, son necesarios, porque en todos esos ecosistemas, en todos esos pueblos también hace falta un médico. Hombre, y eso se hace con impuestos también. David, yo creo que esto es muy fácil de entender. Yo creo que cualquiera puede entender que en una cadena en la que hay 7, 8, 9 distintas partes y en todas las partes los impuestos suponen un 40% más o menos del precio, tenemos claramente una amplia cantidad, entre otras cosas, por eso el ministro de manera inteligente y la Junta de Andalucía de manera inteligente lo que están ofreciendo son soluciones fiscales. Pero fíjate, precisamente por lo que tú estás diciendo, que me parece absolutamente correcto, lo tenemos que ver desde un punto de vista también de Estado. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa es la otra parte. Esto es muy importante. Nos preocupa el campo, pero también nos preocupa la pesca. ¿Verdad? Por supuesto, claro. Entonces, como nos preocupa el campo y nos preocupa la pesca, el Estado, que es el que decide las cuotas con Marruecos sobre lo que se compra a Marruecos en productos hortofrutícolas y lo que se permite pescar, tiene que llegar a acuerdos en esos acuerdos bilaterales. No estamos diciendo, no son soluciones fáciles ni a corto plazo, pero sí que tenemos que empezar a pensar... Pero son progresivas y dependiendo de la administración, hay un montón de competencias que son de las administraciones regionales que pueden dar una solución
solución, digamos, tapar este parche para el campo, que no una solución definitiva, y luego ya ir escalando administrativamente para unas soluciones más globales. Porque imagínate, por ejemplo, que se dijese, vamos a poner un precio mínimo para el campo en todos estos precios, ¿de acuerdo? En todos estos productos, imagínate, mínimo precio. ¿Qué pasaría lo siguiente? Lo siguiente que pasaría, por supuesto, como las cuotas están acordadas en acuerdos bilaterales entre los estados, lo primero que estás haciendo es traspasar beneficio a los productores de otros países, ¿vale? Lo segundo que haces es subir los precios a todos, porque con unos márgenes tan estrechos como los que te comentaba... También al consumidor. Al consumidor, claro. Seguro. Pero se podría actuar sobre los precios de producción y digo, por ejemplo, electricidad. Claro. Juan tiene en la mesa un apunte sobre esto. Daniel, yo tenía ahí varias objeciones a lo que estás diciendo, comparto algunas, pero no todo, desde luego, y hay una cuestión clave que es los costes de producción. Y ahí tenemos el gasóleo, los fertilizantes, los fitosanitarios, vale, y está... Por ejemplo, el agua, en el riego, las hortalizas, las frutas. Ayer se habló de esto con el ministro Planas. Se planteaba por parte de los productores de fruta y hortalizas. Oiga usted, es que se han disparado un 100% el coste eléctrico en los regadíos, en la zona, por ejemplo, de Valencia. Claro. Es que, por ejemplo, se está exigiendo que usted contrate 12 meses de servicio eléctrico cuando vaya a regar luego 4 o 5 meses. Claro. No tiene sentido. Claro. Y ese dinero repercute de manera gravísima en el coste de producción y, por tanto, en el coste para el agricultor. Totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos ante eso? Y es que vuelven a aparecer lo de siempre, las eléctricas, oiga. Vamos a ver, seamos conscientes. El coste de la electricidad es más de un 60% impuestos y costes fijos regulados, subvenciones. El coste de la electricidad no está dictado por las eléctricas, es menos del 21% el coste de generación del precio total que pagamos. Una de las cosas que debería hacer el gobierno, y que lo han dicho los consumidores, lo han dicho los productores y las industrias, es por qué tiene que tener la electricidad el IVA de un producto de lujo. Pues lo que tiene que hacer es bajar el IVA y con eso, todo ese aumento del que tú estabas hablando, que es correcto, completamente correcto, porque se ha disparado el coste de la electricidad no solamente en España, sino en el resto de la Unión Europea, vía subvenciones e impuestos, sino que lo que se haría entonces es mitigar no solamente una parte, sino la segunda parte más importante, porque las dos partes más importantes, tú lo has dicho muy bien, son uno, el coste de la electricidad y del gasoil, oye, que van a subir los impuestos al gasoil, ojo, que es otro 56% del precio en impuestos, y los costes laborales. En el caso de, por ejemplo, estábamos hablando, aquí no está el tomate, pero bueno, da igual, la lechuga, la cebolla, naranja, la cebolla, coste de mano de obra alrededor del 40%. Si sube el coste de mano de obra un 20%, subiendo los impuestos al trabajo, pues entonces tienes un problema. O sea, tenemos mucha... no quiero solamente centrarlo ahí, sino decirle a la gente que lo que tenemos son muchas áreas en las que se puede mejorar la cosa. Al final, María, es el debate sobre las frutas, las patatas, las cebollas, pero es el debate de la economía de siempre. Claro. Que es más o menos impuestos, protección